Buenas noches amigos, tengan todos ustedes bienvenidos a su canal Gritos del Silencio. Esta noche les presentamos una historia narrada en la Sierra de Lobos de León, Guanajuato. Espero que sea de su agrado amigos. Siéntense, apaguen las luces y disfruten del siguiente relato. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Oscar González y nací, crecí y he vivido toda mi vida aquí en las orillas de León, Guanajuato, justo donde la ciudad ya se empieza a desmoronar y se convierte en puro cerro, matorrales y caminos de tierra. Para la mayoría de la gente de afuera, León es pura industria, comprar zapatos y el relajo de las avenidas, pero lo que vivimos pegados a la sierra, por el rumbo que sube al faro o en las comunidades más metidas en el cerro, sabemos que las cosas son muy diferentes. Aquí la ciudad es solo una capa delgada y si te descuidas, la tierra vieja te recuerda cosas que ni la ciencia puede explicar. Durante 26 años me la pasé escuchando esas típicas historias que los viejos contaban en las tienditas, o echándose un tequila al caer la tarde, que si luces bailando, que si los picachos de los cerros, que si los lamentos extraños, o de plano, de gente que se metía al monte y ya jamás regresaba. La verdad, yo siempre me burlé de todo eso. Tenía esa mentalidad tonta, que si algo no lo puedes grabar, simplemente no existe. Pensaba que eran puros inventos para asustar a los niños, o simplemente pretextos para tapar tragedias de la vida diaria. La verdad, qué equivocado estaba. La arrogancia se paga caro en estos cerros, y a mí me tocó liquidar la cuenta una tarde de septiembre que jamás se me va a borrar de la memoria. Todo comenzó por andar de confiado. Mi abuelo, ya un señor de campo, bien curtido por el sol, tenía un corralito con unas cuantas vacas, allá por Ojo de Agua, ya muy metido en la zona boscosa de la Sierra de Lobos. Como el viejo ya no tenía las fuerzas de antes, yo subía seguido a echarle la mano con los trabajos más pesados. Ese día, una vaquilla joven y pinta, que era la consentida de mi abuelo, rompió un pedazo de alambre de púas y se largó para el monte. El cielo ya se estaba poniendo de un color gris oscuro, casi negro, de esas tormentas que caen con fuerza y que los caminos se vierten de penumbras y lodo. Déjala ahí, Oscar, me dijo mi abuelo, poniéndome su mano pesada y rasposa en el hombro, mientras veíamos cómo las nubes ya tapaban las copas de los encinos. No te metas al bosque hoy. El cielo viene muy cargado y la sierra se vuelve bien traicionera cuando el agua borra las veredas. Ya la vaquilla regresará sola. Ya mañana la buscamos con más calma. No pasa nada, abuelo, no sea miedoso, le contesté sonriendo, zafándome de un tirón. Mire, me llevo la camioneta hasta donde tope el camino y de ahí camino un rato. A cabo traigo unas botas chidas y el celular bien cargado. En una hora estoy aquí, ya con el animal de regreso. Mi abuelo ya no dijo nada, pero esa mirada de preocupación no se me olvida mientras yo me subí a la camioneta. Esa mirada debió de ser suficiente para hacerme recapacitar, pero me valió. Manejé por la terracería hacia arriba. Comencé a esquivar las piedras que había en el camino, pero también empecé a sentir cómo las primeras gotas comenzaban a caer y estrellarse en el parabrisas. El olor a tierra mojada, que a todo el mundo le gusta aquí en León, esa tarde me caló raro, pesado, como si el mismo aire me estuviera diciendo que diera la vuelta. Dejé la camioneta estacionada en la orilla de un claro donde el camino ya se ponía muy empinado y angosto. Me puse una chamarra impermeable de color negro que yo tenía. Saqué una linterna de mano, por si las moscas, y prendí la lámpara del teléfono. Con esta lámpara yo pensaba guiarme. Me metí de lleno al bosque de encinos. Al principio todo iba bien. Yo ya había caminado por ahí en tiempos secos. El problema fue que cuando la tormenta cayó, el paisaje parecía otro. Las ramas secas de los árboles se retorcían como manos, y la niebla, una niebla fría, que subía a los arroyos, empezó a arrastrarse entre los troncos, tapándome la vista a unos cuantos metros. Pinta, pinta, empecé a gritar, esperando ir al cencerro o de perdido un mugido. Pinta, pinta, le volví a gritar, pero no escuchaba nada. Solo escuché el viento que empezó a soplar de manera muy fuerte, silbaba entre los árboles y hacía que las hojas secas volaran en círculos por todos lados. La lluvia se soltó de golpe.
Era un aguacero furioso que me pegaba en la cabeza como si me hubieran aventado piedras. El suelo se volvió extremadamente espeso y fangoso. Era un lodo chicloso, de ese que se pega a las suelas cuando caminas. El agua me escurría por toda la cara, nublándome los ojos, y el frío me comenzó a calar hasta los huesos. Caminé por alrededor de 45 minutos, metiéndome cada vez más en la zona del bosque, pero jamás había visto algo así. El terreno se puso bien feo, lleno de bajadas profundas y rocas resbalosas. Justo ahí me cayó el 20 de que ya estaba bien perdido. Saqué el celular y con los dedos entumecidos por el frío vi que no tenía ni una sola raya de señal. Para colmo, la pantalla comenzó a parpadear como loca y la batería se bajó de golpe. Del 80% que tenía se fue a un 10% en cuestión de segundos. Luego se me apagó por completo. Me quedé a oscuras, sola con la mendiga luz tenebrosa de mi linterna. Ahí sí, hay un frío bien diferente, de ese que te da en el estómago por puro miedo. Se me metió por completito. El terror no comenzó por un grito ni mucho menos, sino por un silencio abrasante. En estos bosques, cuando cae un tormentón, el ruido es ensordecedor, el agua azotando las hojas, el viento que quiebra las ramas, los truenos retumbando a lo lejos. Pero de un segundo a otro, todo se apagó. Fue algo rarísimo, como si alguien hubiera puesto el mundo en silencio, o como si hubieran metido el mundo en una caja de cristal gigante. El agua seguía cayendo, yo veía las gotas pegar en el lodo y en mis propios brazos, pero no hacía ni un solo ruido. El viento movía los encinos sumamente fuerte, pero las ramas que se mecían parecían un fantasma. A mí solamente se me puso la piel de gallina. Me quedé paralizado, aguantando la respiración. El único sonido que oía era retumbando dentro de mis oídos. Era el latido de mi propio corazón, que sentía que se me salía del pecho. ¿Qué onda? ¿Qué me pasa? Susurré, pero mi propia voz sonó seca, sin eco, devorada por la pesadez del lugar. Y en eso lo escuché, un crujido clarito, pesado, lento y justo detrás de mí. El ruido de una rama gruesa, partiéndose por un peso muy grande. Me giré despacito, con el cuerpo tieso, obviamente del susto, apuntando la poca luz que tenía de mi linterna hacia la oscuridad del bosque. La niebla se movía de una forma extraña, hacía remolinos lentos. A unos 10 metros de mí, medio escondida entre los troncos enormes del encino, vi una silueta. Al principio mi mente aferrada a la lógica intentó buscarle forma de algo normal. Pensé que era un tronco viejo, una piedra grande o con suerte la vaquilla que andaba buscando, pero los troncos no se mueven solos. Las vacas no tienen una facha tan horrorosa. Esa silueta esperó estirarse hacia arriba, subiendo y subiendo, hasta pasar fácil los 2,5 metros de alto. No se veía como un hombre, pero tampoco como un animal de cuatro patas, o al menos que yo conozca. Era una cosa deforme, con brazos y piernas exageradamente largos y flacos. Parecían tronarse y acomodarse con cada movimiento que daba. Esa cosa no caminó hacia mí, se deslizó, avanzaba con una lentitud muy rara, arrastrándose. Arrastraba los pies por el lodo, haciendo un ruido constante, y conforme se me iba acercando, el olor a tierra mojada se fue. En su lugar me llegó un olor denso y horrendo, como si fuera el de un animal en estado de descomposición. A su vez, este olor venía acompañado por un aire frío que me congeló hasta las pestañas y los huesos. Yo estaba desesperado por saber qué era lo que estaba acercándose. Como pude, levanté mi mano temblorosa y apunté la linterna directo a lo que sería su cabeza. La luz parpadeó de forma fea, como queriéndose apagar, pero lo que alcancé a ver en esos ojos era una claridad que me jodió la mente para siempre. Esa cosa no tenía una cara normal. Lo que vi fue una masa pálida y amorfa, como un rompecabezas, de pedazos de piel reseca, cuero mal cocido, como si los hubiera arrancado de diferentes animales y se los hubiera pegado a la fuerza. No tenía nariz, ni orejas,
solo una rabadilla horizontal y enorme, que le abría toda la mandíbula. De esa boca medio abierta no le salían dientes, sino un chorro constante de agua negra y espesa que goteaba al suelo, descendiendo al lodo y a sus pies. Pero lo más pesado eran sus ojos, no eran ojos, eran dos cuencas vacías, dos pozos negros profundos, que sin embargo sentías perfectamente cómo te clavaba esa mirada maldita que te llegaba directo al alma. Muévete, quítate de aquí, le grité. Como un loco, me arranqué corriendo de pánico, perdiendo el control. La criatura reaccionó a mi grito, dejó de caminar lento y abrió la mendiga zanja de su boca en un ángulo que realmente es imposible, rompiendo los hilos de piel que lo unían. De adentro no salió un rugido salvaje, sino un silbido asmático y agudo, como el de una víbora gigante, mezclado con el sonido de un suspiro de un moribundo. El sonido vibró tan feo que me hizo que me dolieran los oídos. Del miedo se me activaron las piernas, de forma torpe di un paso hacia atrás. Me olvidé por completo de cómo estaba el suelo. Mi bota se resbaló con una raíz húmeda y perdí el control. Al momento de caer, caí de espaldas, me pegué en la cabeza con una piedra, solté la linterna, esta rodó unos metros. Me quedé con la poca luz de la linterna apuntando hacia los árboles. Esta iluminaba la lluvia que seguía cayendo en ese silencio sepulcral. El golpe me dejó algo aturdido. Yo sentía un dolor punzante en la nuca y también sentía un líquido calientito y espeso que corría por mi cuello. Era sangre. Intenté pararme de forma rápida, apoyando las manos en el lodo que estaba sumamente frío y resbaloso, pero las piernas no me respondían. En ese momento levanté la mirada y vi que la criatura ya se había acomodado diferente, ya no se movía despacio. Se había agachado en cuatro patas, igualito a un jaguar, a punto de brincarle a su presa. Esas dos cuencas vacías me apuntaban fijamente. Justo en ese momento, el silencio del bosque se rompió, pero no era por el sonido de la tormenta, era una voz que empezó a oírse en todo el lugar. No salía de la criatura, sino de todos lados. Parecía salir de la niebla, del lodo y de la corteza de los árboles. Era una voz rasposa, cansada, pero esa voz yo la conocía a la perfección. Era la voz de mi abuelo, era idéntica a cuando me regañaba. El único problema era que mi abuelo tenía 3 años muerto. Había muerto en una clínica de aquí de León. Te dije que no vinieras al bosque, Oscar, susurró la voz, multiplicada por muchos ecos. Te lo advertí, mijo. Ellos salen a buscar lo que el agua desentierra, y hoy te encontraron a ti. Ese momento psicológico me terminó de quebrar. Me solté a llorar de puro miedo y de impotencia. Vi cómo esa cosa daba un brinco limpio y silencioso, clavando sus garras largas en el tronco de un encino para impulsarse directo hacia mí. Venía zigzagueando entre los árboles como una sombra líquida. Lo único que pude hacer fue hacerme bolita en el suelo y esperando a que me partiera a la mitad. Pero el golpe que yo esperaba jamás llegó. Pero sí, lo que me sacó de onda fue el ruido del mundo. Ese ruido regresó, como si me hubieran destapado los oídos. El rugido ensordecedor de la tormenta me golpeó la cabeza bien fuerte. Un trueno cayó casi encima de mí, iluminando el bosque con un chispazo blanco que sentí hasta con los ojos cerrados. El viento volvió a aullar y el rastro del agua se escuchaba en contra de mi chamarra. Yo abrí los ojos muy despacito. Estaba temblando. La linterna seguía en el suelo. Esta seguía alumbrando apenas el aguacero. La criatura ya no estaba. Solo logré mirar el lodo que estaba todo batido y los puros raspones de las garras bien metidos en los troncos del encino, donde la cosa esta había brincado. Eran marcas reales, profundas, la prueba de que todo lo que había vivido no era un viaje o un invento por el golpe en la cabeza. En verdad, no sé de dónde saqué fuerzas, pero me paré. No me importó el dolor de la herida y lo pesado de la ropa llena de lodo y agua. Yo corrí y corrí como nunca en mi vida. Tropecé, cayéndome de rodillas y levantándome muy rápido.
apurado por el miedo primitivo de sentir que esa cosa venía soplándome la nuca. Nunca busqué caminos ni veredas, le di derecho hasta abajo, por donde mi instinto decía que estaba la salida. Después de correr como loco durante minutos, que para mí fueron horas, mis botas pisaron algo firme. Era la terracería donde yo había dejado la camioneta. Al ver los faros apagados, sentí un alivio que casi me hacía llorar. Me subí corriendo a la camioneta, le puse los seguros a las puertas y con las manos temblorosas me arranqué. Manejé de bajada hacia León con el alma que me llevaba el diablo, con los limpiaparabrisas a todo lo que daba, el corazón queriéndome salir por la boca. Llegué a casa, ya de madrugada. La tormenta ya se había calmado, dejando una llovizna leve y un frío de la patada. Cuando entré a la cocina, escurriendo de lodo y con toda la chamarra rota, vi al viejo sentado junto a la mesa, tomándose un café caliente. Me miró fijamente, miró mi cara, la sangre de la cabeza y el susto que todavía traía en los ojos. No me preguntó por la vaca, ni qué me había pasado, solo soltó un suspiro largo, bien pesado y triste, y me pasó una toalla limpia. Lo encontraste, ¿verdad? Me dijo con una voz sumamente seria, mirando hacia la ventana que daba a los cerros oscuros. En ese momento no le pude contestar. Tenía un nudo que me cerraba la garganta. Solo me senté a su lado a esperar que el calor de la estufa me quitara el frío del cuerpo, aunque bien sabía que el frío del susto no se me iba a quitar nunca. Han pasado varios meses desde aquella noche en la Sierra de Lobos. La herida de la cabeza ya sanó. Solo me queda una pequeña cicatriz que se tapa con el pelo, pero de la mente sigo aturdido. Ya no soy el mismo Oscar de antes. Lo raro se me quitó por completo en ese bosque. Ya no salgo de noche, y menos si veo que el cielo de León se empieza a poner gris. De ese modo, sé que la noche me avisa que viene una tormenta. Mis amigos se la pasan burlándose de mí porque ya no quiero ir con ellos a las cabañas que rentan los fines de semana junto a la sierra, o porque simplemente me pongo aferrado de regresar a mi casa antes de que el sol se oculte. Me dicen que me volví bien miedoso, que parezco un viejito. Yo mejor me quedo callado. No les cuento nada de lo que vi porque sé que se van a burlar de mí, igual que yo hacía con los viejitos del pueblo. Pero hay algo que me pesa más que el recuerdo de la criatura o el olor a podrido que todavía me despierta en las pesadillas. Lo que de verdad no me deja dormir y me da vueltas en la cabeza es una duda muy grande. Yo sé que la voz que oí en el bosque era la de mi abuelo, era idéntica. El problema y lo que me vuela la mente es recordar que mi abuelo está vivo, sentado en la cocina de su casa, y que esa cosa habló con su voz mucho antes de que él falleciera. A veces, cuando la lluvia pega recio en las ventanas de mi casa, me pregunto si el señor que está sentado en la cocina de Ojo de Agua es realmente mi abuelo, o si es esa cosa que bajó de la sierra esa noche, usándolo para camuflarse entre nosotros. Pues esperemos que les haya gustado este relato que nos hicieron llegar a nuestro correo electrónico gritosdelsilencio@gmail.com. Y si tú tienes un relato o una historia que quisieras contarnos, no dudes en mandarnos tu historia y nosotros con gusto le damos vida. Hasta pronto, bonita noche y recuerda, el silencio tiene cosas que gritar. Hasta luego.